Hubo consenso en un momento entre el gobierno y la dirigencia de los indígenas del oriente boliviano por la reglamentación de la ley corta del TIPNIS. Bueno, el gabinete no está de acuerdo con este consenso. El dirigente Fernando Vargas en este momento conversa sobre este tema con Luis Franco en la sede de gobierno. Vamos a asistir al diálogo. Señor, bueno, que está siguiendo continuamente día a día qué es lo que está pasando entre el gobierno y la comisión política que dejó la marcha para continuar con la reglamentación de la ley. Señor Vargas, ayer ustedes recibieron la respuesta oficial y formal del gobierno y es un retroceso a lo que habían acordado el fin de semana. Bueno, en el término de intangibilidad consideramos que sí, porque primero que, por ejemplo, ¿cuáles fueron las observaciones? Primero, de que el uso exclusivo y tradicional por parte de los pueblos indígenas ¿no? Se tiene, de acuerdo al principio constitucional, ¿no? El derecho a utilizar los recursos naturales de manera que le permita, por ejemplo, para la subsistencia, ¿no? Ahí se le plantean que se le aumente que el uso tradicional no sea comercial. Uno. Dos, que el término de intangibilidad, de acuerdo a lo que ya habíamos acordado, después de una amplia discusión de más de 3 días, ¿no? Se tenía el acuerdo de que se aplicara a nivel externo para los megaproyectos, que son una amenaza para el área, y dos, a nivel interno, de acuerdo a la zonificación establecido, ya con todo un estudio que se tiene bajo resolución ministerial la aprobación. Ese era el acuerdo. Eso era el acuerdo. 3 es que para nuevos proyectos, por ejemplo, la ley no es retroactiva, entonces por lo tanto se establecía, por ejemplo, un criterio técnico para hacer una evaluación para nuevos emprendimientos económicos que no sean prohibidos dentro de la ley. Y por último, por ejemplo, el 4, eso es más de forma, ¿no? Que los recursos económicos destinados para el cumplimiento de todos estos acuerdos, de acuerdo a la ley para la protección, para el tema de rastrillaje y para el tema de desalojo, el Estado, por ejemplo, garantiza esos recursos, que eso se destine a disposiciones transitorias. Bueno, eso no es tan conflictivo, sino que el término intangibilidad plantea en ello de que se aplique en todo el TIPNIS. Eso fue lo que le dijeron ayer ya. Eso fue lo que nos dijeron ayer, ya nos presentaron una propuesta, ¿no? Nosotros vamos a analizar ahora, vamos a plantear una contrapropuesta, pero que además nos tienen que justificar, por ejemplo, qué significa en su totalidad el TIPNIS, qué significa con las iniciativas productivas, con iniciativas económicas, todo ese aspecto nos tienen que justificar también. Ahora, eso, ¿cómo debe ser entendido por ustedes? Porque llegan a un acuerdo y posteriormente ese acuerdo se interpreta de esta manera, es decir, diciéndoles no, tiene que ser intangible todo el parque. Por eso vuelvo a plantear, ¿no? Que nosotros habíamos acordado, hay una zonificación, se debe respetar esa zonificación, porque fue un trabajo conjunto, más de 3 años, que entre el Estado y las organizaciones y toda la población participó en todo ese proceso, ¿no? Y se llegó a acuerdos donde se establece claramente las áreas de alta vulnerabilidad, ¿no? Eso es mediante un estudio técnico, se certifica, se justifica, declarar ese espacio. A ver, don Fernando se lo planteo de otra forma. ¿Qué ganó la marcha indígena? Por lo siguiente. Nuevamente vuelve a reflotar la posición de construir la carretera por el TIPNIS, con la realización incluso de una marcha, de una manifestación de un grupo de indígenas. La ley corta está aprobada, pero la intangibilidad continúa todavía en debate y también, por el otro lado, existe la posibilidad de modificar la ley corta, incluso se ha planteado de esa manera. Por tanto, ¿qué seguridad tienen ustedes de que todo lo que han conseguido se va a cumplir? A ver, primero creo que es importante que el pueblo boliviano lo sepa. Si aplicamos estrictamente la ley, a la letra muerta, deben salir todos los colonizadores que hay dentro del TIPNIS. ¿Por qué? Porque la ley, el decreto ley de creación del parque prohíbe, justamente se crea para prohibir asentamiento de colonizadores y construcción de caminos o carreteras. Ahí creo que se establece también, por ejemplo,
Otro de los elementos es que para proteger las cuencas hidrográficas, ¿no? Y la belleza escénica que tiene todo ese espacio. Elementos fundamentales que, si aplicamos, vuelvo a decir, a la letra muerta, no deben haber ni un colonizador. Segundo, está el Reglamento General de Áreas Protegidas, que también establece de que dentro de las categorías de parque no se deben hacer estas actividades, y por lo tanto, ¿no? Esta actividad, por ejemplo, no debe hacerse, por ejemplo. Tercero, por ejemplo, el Convenio 169, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Debe consultarse, que no se lo hizo, por ejemplo. Cuarto, la Ley de Medio Ambiente compatibiliza entre el territorio indígena y área protegida, es compatible, por lo tanto, no es desconocimiento ni es desconocer el derecho, por ejemplo, que tenemos como pueblos indígenas en esa área territorial. Por último, por ejemplo, la Constitución Política del Estado ahora establece que todas las áreas protegidas de carácter nacional son bien común de todos los bolivianos, no simplemente es de nosotros los pueblos indígenas, como territorio sí y como área protegida es un bien común de todos los bolivianos, pero hay algo elemental, que estas áreas protegidas son patrimonio natural y cultural del pueblo boliviano y que cumplen funciones ambientales, económicas, sociales y culturales. En ese aspecto, por más que se marche, que haya una marcha, no puede hacer esa carretera porque hay elementos fundamentales jurídicos que se protegen. Es irónico y contradictorio que en este país se tenga que aprobar una ley para que la otra ley se cumpla, ¿verdad? La ley corta se aprueba con el propósito de que la carretera no pase por ahí. Cuando ya hay otras normas que prohíben, ¿no? Y el presidente lo único que tenía que hacer, el gabinete en su conjunto, todo el gobierno, hacer cumplir esas leyes, que lamentablemente se vienen pisoteando. En el momento que se pisotea la Constitución, se pisotean tus derechos y mis derechos y el derecho de todo el pueblo boliviano. Permítame que vamos hasta Santa Cruz porque José Gary Áñez también está compartiendo con nosotros esta entrevista. José Gary, adelante. Gracias, señor Vargas, buen día. Yo tengo una consulta relacionada a los interlocutores, es decir, ustedes se reúnen con gente del gobierno, consensúan una reglamentación para la ley corta. Se presume que en toda negociación hay buena fe, es decir, yo me siento a negociar porque presumo la buena fe del otro lado y el otro lado presume la buena fe mía para llegar a un acuerdo y después se desconoce el acuerdo. Es decir, ¿qué tipo de credibilidad genera en ustedes un gobierno que acuerda y después desacuerda? ¿Cómo es esto? Porque de verdad que es complejo. Es decir, todos festejábamos en un momento en el país de que se había consensuado una reglamentación. ¿Por qué en este momento ya vuelve a punto cero la negociación? ¿No son los interlocutores válidos los que plantea el gobierno? ¿Quién es el que tiene la decisión para que esto tenga una solución? Gracias, en primer lugar, saludar al pueblo cruceño y decir primero que en el momento antes de sentarnos yo fui claro, le dije, si nos vamos a sentar para discutir una reglamentación, llegar a acuerdos, no se va a desvirtuar esto después, no nos van a decir que esto no se va a llevar adelante. El ministro Romero fue claro. Digo, no, por eso estamos aquí, por eso estoy aquí, y yo comprometo de que esto no va a ser así. En ese entendido fue que empezamos a trabajar. Obviamente que este gobierno no es creíble. Ustedes entenderán, por ejemplo, que ni bien promulgada la ley el 24 de octubre, desmovilizada toda la marcha en la ciudad de La Paz, se va hasta Cochabamba el propio presidente y le jala las orejas al gobernador y a partir de ahí se inicia toda una campaña, ¿no?, de nulidad de la ley y una campaña nuevamente de que se tiene que hacer la carretera productiva. Por lo tanto, creo que vuelvo a reiterar, y esto no es porque yo lo reitere, porque es nuestros derechos como pueblos indígenas están consagrados en la Constitución, en los convenios internacionales, y aquí las leyes, la Constitución, el gobierno tiene que empezar a respetar. De lo contrario, este país
vamos a vivir en un caos que no va a llegar a solucionarse absolutamente nada. Muy bien, don Fernando, muchas gracias por esta respuesta. Eddie, gracias también por permitirnos participar un momento de este diálogo al que hemos asistido desde el comienzo. Muy amable, muchas gracias. Que le vaya bien, José Gary. Son las 7:36. Alex, por favor. Vamos a hablar de el nuevo El Vive.